en solo una semana ha caído más agua que en 2 meses. Se trata de un récord histórico, pues en algunos puntos del país ha caído más de 1.200 milímetros de agua, es decir, 3 veces más de lo que llueve normalmente en un mes de invierno. La magnitud del drama que vivimos registra 32 muertes, 3 personas desaparecidas y más de 32.000 evacuados, la gran mayoría de los cuales se encuentran alojados en los 267 albergues habilitados. Hemos tenido inundaciones durante toda una semana. Lo fuerte fue el 16 y el 17 de octubre, ¿verdad? Que fue cuando la presa hidroeléctrica 15 de septiembre evacuó más de 12.000 metros cúbicos por segundo de agua. Terminó desbordándose el río. Aquí alcanzó niveles hasta de 3 metros de altura la inundación. Bueno, nosotros como zona costera, la mayoría de años vivimos esto, pero no así como ahora. Por ejemplo, hoy podemos quizás hacer la valoración de que hubo más agua que cuando el MIS. Esta ocasión han sido afectadas de unas 1.000 familias por lo menos, y habitantes unos 20.000 habitantes. Estoy hablando de la zona del Bajo Lempa. Hay que tomar en cuenta, digamos, que el cambio climático es un fenómeno que está afectando a todo el planeta. El Salvador es catalogado a nivel de las Naciones Unidas incluso como un país de los más vulnerables del mundo. Entonces se construye en lugares que no son adecuados. Se construyen presas allá arriba en el río Lempa, y por producir energía se les olvida que aquí abajo existen familias campesinas y hacen descargas sin control y terminan inundando toda la zona. El embudo que está allá para recibir todas las aguas traídas de Honduras, Guatemala, El Salvador, somos nosotros aquí el Bajo Lempa. No existe un fondo o un presupuesto en ninguna cartera de Estado para hacer obras de protección, bordas, el dragado del río, sistemas de drenaje. La borda es un dique de tierra. La borda lleva un zapato de 12 metros de ancho abajo y termina con 6 arriba, ¿verdad? Y que le han echado un montón de volquetadas de tierra. Una tierra que no es adecuada para la borda, ¿verdad? Según los estudios de los ingenieros, está capacitada para sostener 8.000 metros cúbicos de agua. Eso es por segundo, pero ese es el problema cuando pasan de ese milímetro de agua. Han hecho remiendos y aún los remiendos que han hecho, el material que han colocado no es muy bueno, pues porque a la práctica hemos visto de que por todos lados se ha roto la borda. Además de las diarreas y enfermedades comunes en los niños, son los hongos en los pies, la mayoría han hinchado de los pies con hongos. ¿Por qué? Porque el agua viene muy contaminada. Que fíjate que estas matitas, ¿no?, habían quedado así en la orilla y ya se están secando. Están bien marchitas, pero por no perderlas de una vez, fui a tapiscar estas matitas allí. Porque para aprovechar, aunque hay una migajita, pero ya está tullido. Y los cultivos se perdieron. Ahora sí habían buenos cultivos, hablando del maíz, que es lo que más cultivamos nosotros. Esta zona es el granero de El Salvador, donde se produce tantas cosas, no solo a nosotros, vamos a afectar a otra gente que tal vez no le llegó esto. Tenemos que esperar el otro invierno para poder sembrar, aunque podamos hacer algunos cultivos hoy en el verano, pero no va a ser mucho. Se han perdido animales domésticos, especies menores, ¿verdad?, como cerdos y aves. Se ha muerto también bastante ganado bovino. Los animales, se van animales como por ejemplo pollo, el ganado chiquito, si uno no está listo no lo aprovecha, se muere. Estábamos casi recuperándonos del MIS. Entonces yo creo que va a ser una lucha enorme, que vamos a necesitar el apoyo internacional, de la solidaridad, de la cooperación.
Yo creo que hay que hacer una apuesta estratégica en el enfoque de gestión de riesgo en las comunidades. La gente tiene que estar sensible, tiene que estar organizada, tiene que contar con los recursos para que en un momento de emergencia reaccione y active todo un sistema que le permita salvaguardar su vida de mejor manera. Que el tejido productivo de la zona tiene que estar planificado de tal manera que reduzca el riesgo de perderlo. Por ejemplo, utilizando sistemas de riego, eso significan otras tecnologías, cultivos adaptables a las inundaciones o a las sequías, porque aquí también se dan sequías. Hemos valorado que si eso es, en primer lugar, el dragado del río, las bordas, y que sea muy programada las descargas de la sal. Cuando es la emergencia, al rato aparece uno y otro camión, furgón y todo, pero luego después ya pasó la emergencia y hasta llegó. Mientras las comunidades, la población queda en más hambre, pues más necesidades, ¿verdad? La organización es la que ha permitido a estas comunidades tener los logros que hemos tenido. Sin organización aquí no tuviéramos nada. Y también la organización es la que ha servido para que no tengamos pérdidas de víctimas humanas.